exploraba las profundidades de una cueva en un planeta remoto, un mundo rocoso y estéril, dominado por paisajes áridos y escarpados. Su superficie está marcada por vastas llanuras desoladas, formaciones rocosas irregulares y cuevas profundas y misteriosas. La atmósfera es tenue y cargada de unas partículas suspendidas, lo que le confiere un aspecto ligeramente neblinoso. La luz del sol apenas logra penetrar la densa atmósfera, creando una iluminación tenue y difusa en la superficie. Este planeta es un lugar inhóspito y aislado, un rincón solitario del universo donde la vida ha evolucionado de una forma inesperada y misteriosa. En aquella gigante cueva que se estrechaba conforme me adentraba, la luz tenue de mi casco de astronauta reveló algo que nunca habría imaginado encontrar. Frente a mí, en medio de la penumbra, se alzaba una criatura alienígena que desafiaba toda lógica y comprensión. Su cuerpo alargado y segmentado se retorcía y se curvaba a lo largo de la cueva, ocupando casi toda la estrechura del paisaje. Lo que más me llamó la atención fue su cabeza. Sobresalía hacia adelante como la de un escarabajo rinoceronte, pero era mucho más larga y puntiaguda. Desde sus protuberancias se extendía un apéndice sensorial, como un cuerno ganchudo que se movía con una curiosidad inquietante. No podía evitar sentirme sobrecogido por la combinación de sus rasgos, que parecían fusionar la resistencia de un escarabajo con la agilidad y la movilidad de un 100 pies. Mis pensamientos se debatían entre la fascinación y el miedo, mientras mi respiración se aceleraba en el confinado espacio de mi casco. ¿Qué tipo de criatura era esta y cómo había evolucionado en un rincón tan remoto del universo? Estaba entre un enigma alienígena que desafiaba todas mis expectativas y planteaba preguntas innumerables sobre la diversidad de la vida en el cosmos. Mis dedos se apretaban instintivamente alrededor del mango de mi linterna, pero no quería que mi presencia perturbara a esta criatura desconocida. Sabía que debía actuar con cautela y respeto. Esta criatura alienígena estaba moviéndose con una gracia inusual para su aspecto aterrador. Su apéndice sensorial se curvaba y exploraba el suelo de la cueva, como si estuviera buscando algo, como una hormiga buscando el rastro de camino a casa. Me pregunté si era un depredador, un herbívoro o una especie de explorador en su propio mundo subterráneo. Mi mente estaba llena de preguntas, pero también estaba consciente de que estaba en su terreno, no en el mío. No quería provocar una respuesta agresiva o amenazante por parte de esta criatura alienígena. Con sumo cuidado, me retiré lentamente de la cueva, sin apartar la mirada de esta maravilla alienígena que había tenido el privilegio de presenciar. Mientras regresaba a la superficie del planeta, mi mente se llenaba de asombro y humildad ante la vastedad de la diversidad del cosmos y las maravillas que aún quedaban por descubrir en los rincones más alejados del universo. Mi encuentro con esta criatura me recordó que, incluso en la exploración espacial, siempre debemos mantener la mente abierta y respetuosa frente a lo desconocido. A medida que retrocedía lentamente desde la cueva, la criatura alienígena continuaba explorando con sus apéndices sensoriales. La adrenalina fluía a través de mis venas mientras mi mente se llenaba de emoción y asombro por el encuentro. Pero la emoción se desvaneció rápidamente cuando escuché un ruido sordo y siniestro detrás de mí. Giré con brusquedad y miré hacia la entrada de la cueva. Otras criaturas similares habían emergido de las sombras, rodeándome por completo. Eran más grandes y numerosas de lo que había imaginado, y sus apéndices se alzaban amenazantemente. Parecían haber interpretado mi presencia como una amenaza, y ahora
Me encontraba en una situación peligrosa y desesperada. Intenté retroceder, pero las criaturas se cerraron en torno a mí, bloqueando cualquier escape. En un frenesí de pánico, saqué mi arma de rayos y disparé hacia el techo de la cueva, desencadenando una lluvia de chispas brillantes que iluminaron el espacio. Pero mi acción solo provocó una respuesta aún más agresiva por parte de las criaturas alienígenas. Fui arrastrado hacia el suelo por sus apéndices, mientras sus cuerpos segmentados se retorcían y apretaban a mi alrededor. Mi casco se empañó con el aliento acelerado y mis pensamientos se volvieron turbios. Comprendí que había cometido un error fatal al tratar de defenderme. Mientras me encontraba atrapado en el suelo, las criaturas alienígenas rodeaban mi cuerpo con una agilidad aterradora. Sus apéndices sensoriales, al principio curiosos y exploratorios, ahora se alzaban hacia mí con una intención mucho más siniestra. Moviéndose en espirales caóticas y rápidas, sus cuerpos segmentados parecían deslizarse con la fluidez de una serpiente, pero con la intensidad de un enjambre. Cada uno de sus segmentos oscilaba y se retorcía con precisión, creando una coreografía casi sincronizada de caza y captura. En un instante, uno de sus apéndices sensoriales más largos se clavó en el suelo cerca de mi rostro, penetrando con un zumbido bajo y vibrante, como si estuviera oliendo mi miedo. Un chillido gutural resonó en mis oídos cuando una de las criaturas alzó su cabeza. Sus ojos, multiplicados y extrañamente reflejando la luz difusa de mi casco, eran más inteligentes de lo que pensaba, y la siniestra sincronización de sus movimientos solo aumentaba el terror que me embargaba. Con un movimiento casi imperceptible, uno de estos monstruos acercó su mandíbula, una estructura como una mezcla de pinzas de escarabajo y dientes afilados, y comenzó a arañar el material de mi traje espacial. Sentí cómo la presión aumentaba mientras las criaturas me rodeaban, presionando sus cuerpos escamosos contra el mío, como si estuvieran tratando de verter toda su esencia sobre mí. Cada toque, cada roce, parecía provocar un retorcimiento más frenético en sus cuerpos segmentados, haciendo que la presión sobre mí se intensificara con cada segundo que pasaba. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como si estuvieran alimentándose de la misma energía que generaba el pánico en mi interior. Cada una de ellas comenzó a arrastrarse hacia mi rostro, esta vez con una acción más agresiva, como si quisieran perforar mi casco. Estaba atrapado, completamente a merced de estas criaturas que, en su danza mortal, parecían no tener piedad. La vibración de su contacto con mi traje aumentó, y un sonido espantoso de gruñidos comenzó a resonar por toda la cueva, como si toda la estructura de la caverna estuviera siendo desgarrada. Intenté gritar, pero el sonido de mi respiración se ahogó en la espesa atmósfera de la cueva, mezclándose con el zumbido de las criaturas que se entrelazaban a mi alrededor. La luz de mi linterna comenzó a parpadear, y en ese momento lo supe. No era solo una cuestión de supervivencia, era un juego macabro en el que ellos controlaban las reglas y yo era la presa. Mi visión se nubló mientras con dolor aquellos monstruos desgarraron por completo el traje y empezaron a comer mi carne viva. Las sombras de sus cuerpos se alargaban y se multiplicaban en la penumbra de la cueva. Sabía que no había forma de escapar. La noche en la carretera siempre ha tenido algo de solitaria. Ernesto lo sabía bien. Su viejo camión rugía bajo sus manos mientras cruzaba el desierto, con solo el resplandor tenue de la luna para iluminar el camino. Los cactus y las piedras se perfilaban como sombras fantasmales a ambos lados de la autopista. La radio, por alguna razón, no encontraba señal, y el silencio era casi absoluto, roto solo por el ruido constante del motor. Todo había comenzado hace unas horas,
cuando aceptó un encargo peculiar en una parada de la carretera. El hombre que lo contrató no parecía un empresario común. Vestía un traje negro impecable, pero su expresión era vacía, casi carente de emoción. Había deslizado un sobre grueso lleno de billetes sobre la mesa de la cafetería. «Solo conduce», dijo el hombre con voz monótona. «El remolque está cargado. No preguntes qué lleva. No te detengas. Solo llega al punto marcado en el mapa». Ernesto, acostumbrado a trabajos extraños y dinero fácil, aceptó sin más preguntas. Había visto demasiados contrabandistas como para sorprenderse, pero algo en los ojos del hombre, en su mirada fría, lo había inquietado. El remolque estaba sellado con gruesas cadenas y candados, algo más propio de una carga de máxima seguridad que de un transporte común. No tenía idea de lo que había dentro, pero el peso del vehículo era descomunal. Cada bache en la carretera parecía amplificarse, haciendo que el camión se tambaleara. Intentó ignorarlo, pero entonces empezaron los sonidos. Al principio pensó que eran imaginaciones suyas, un leve crujido como madera doblándose bajo presión. Luego, un susurro, tan débil que casi no lo percibió. Ernesto miró por el retrovisor, pero solo vio la silueta oscura del remolque. Pasaron las horas y el susurro se hizo más claro. No era un sonido humano, era un murmullo grave, como si viniera de algo inmenso, algo que no debería caber en el remolque. Cada vez que intentaba concentrarse en el camino, una sensación de opresión lo envolvía, como si algo estuviera observándolo desde las sombras. La primera parada para cargar combustible fue en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. Ernesto notó que el lugar estaba desierto, salvo por un anciano que lo miraba desde la entrada de una tienda. Cuando bajó para pagar, el hombre se acercó lentamente, con una mirada perdida. «¿Qué llevas ahí, muchacho?», preguntó el viejo, señalando el remolque con su dedo curvado. «No lo sé, solo me pagan por conducir», respondió Ernesto, intentando sonar indiferente. El anciano frunció el ceño, como si supiera algo que Ernesto no. «Deberías dejarlo. Hay cosas que no deberían ser movidas, cosas que no pertenecen aquí». Antes de que Ernesto pudiera responder, el anciano se alejó, murmurando algo inteligible. Al regresar el camión, notó que la carga parecía más pesada. Los murmullos al interior eran más fuertes ahora, resonando en su mente como un eco lejano. Horas después, mientras atravesaba un tramo desolado de la autopista, algo extraño ocurrió. El motor comenzó a fallar. El camión perdía potencia. Ernesto estacionó al borde de la carretera y salió para revisar el motor. El aire era pesado y la luna parecía más grande y más cercana. Su luz bañaba el paisaje con un brillo pálido y enfermizo. Fue entonces cuando escuchó un golpe fuerte desde el remolque, seguido por un sonido bajo y profundo, como un latido. Ernesto retrocedió, sintiendo el sudor frío en su nuca. «¿Hola?», gritó, aunque no esperaba respuesta. El latido se intensificó. El remolque comenzó a vibrar, las cadenas tensándose. Estaban como si algo intentara liberarse. Y entonces lo vio. Una grieta en el acero, una brecha diminuta por la que emergía una luz negra. Una paradoja visible. De la grieta en el remolque surgió un tentáculo, pero no como los que había visto en documentales marinos. Era un apéndice hecho de sombras, de vacío, de algo que desafiaba la comprensión humana. Ernesto retrocedió, tropezando y cayendo al suelo. Su mente no podía procesar lo que veía. Sentía que algo vasto, algo antiguo,
se agitaba dentro del remolque. «Conduce». La voz resonó en su mente, no como palabras, sino como una imposición que lo dejó paralizado. Era la misma voz que había susurrado durante todo el trayecto, pero ahora era clara y dominante. «Conduce o será liberado aquí». Ernesto se levantó temblando y volvió al camión. Con manos sudorosas encendió el motor y, como pudo, por arte de suerte, continuó conduciendo. No podía pensar, solo obedecía. El susurro ahora era un coro de voces, cada una hablando en un idioma diferente, cada una anunciando la llegada de algo que no parecía de este mundo. Al llegar al destino, una explanada desértica iluminada por la luz en un cielo imposible, Ernesto vio a los hombres de traje negro esperándolo, pero no eran hombres. Sus ojos brillaban con un vacío que había visto solo en la grieta del remolque. Sin decir una palabra, tomaron la carga y Ernesto fue dejado atrás. Mientras observaba cómo el remolque desaparecía en la distancia, sintió que algo en el mundo estaba a punto de cambiar, como si una puerta se hubiera abierto y jamás pudiera cerrarse de nuevo. Ernesto no volvió a conducir, pero las noches nunca fueron silenciosas para él, porque en la oscuridad aún escuchaba los susurros, recordándole que, en algún lugar, aquello que había transportado seguía esperándolo. El cielo estaba teñido de un gris enfermizo aquella tarde, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse, aunque el aire estaba inquietamente tranquilo. Luis tenía prisa por cerrar su tienda de joyas. Había tenido un día lento, solo un puñado de clientes, ninguno particularmente memorable, salvo uno, un hombre, un vagabundo. Había entrado justo antes del mediodía, con una mirada tan penetrante que parecía desnudar su alma. El hombre no había dicho mucho, solo se había quedado mirando las vitrinas con un interés extraño, como si no estuviera observando las joyas, sino algo más allá de ellas. ¿Puedo ayudarle en algo?, había preguntado Luis, intentando sonar profesional, pero sin poder ocultar el leve temblor en su voz. El vagabundo había levantado la cabeza lentamente y le había sonreído, una sonrisa torcida y carente de alegría. «No busco comprar, solo quería ver si tú también lo habías visto». Luis frunció el ceño, desconcertado. «¿Ver qué?», preguntó. El hombre había señalado con un dedo delgado y huesudo un anillo en particular, uno con una piedra negra y opaca, más grande que la mayoría de las gemas. «Eso, la puerta». «¿La puerta?». Luis se había reído nerviosamente. «Es solo un anillo, una pieza antigua, muy rara, nada más». El vagabundo lo había mirado fijamente, sus ojos grises como el cielo exterior, con infinita profundidad. «Esa piedra no es de este mundo, y lo sabes». Antes de que Luis pudiera responder, el hombre había salido de la tienda, dejando tras de sí un rastro de olor, humedad y algo más, algo metálico y acre, como sangre vieja. Esa noche, Luis no pudo dejar de pensar en el anillo. Lo había adquirido en una subasta meses atrás, un hallazgo curioso que había venido sin historia ni origen claro. Desde el principio, la pieza le había resultado inquietante. La piedra negra parecía absorber la luz, no reflejarla. Y había noches en las que juraba que sentía un leve zumbido, como si algo
dentro del anillo estuviera vivo. A las 2 de la madrugada, incapaz de dormir, bajó al taller en la parte trasera de su casa, donde guardaba las piezas más valiosas. Encendió la lámpara y sacó el anillo. Allí estaba, tan oscuro como siempre, pero esta vez diferente. Parecía pulsar, casi imperceptiblemente. Luis lo tomó en sus manos y se inclinó más cerca. Su curiosidad superó a su miedo. Fue entonces cuando lo sintió, un calor extraño emanando de la piedra, y un susurro, leve pero claro, no venía de fuera, sino dentro de su mente. Abre, mira, cruza. Retrocedió de un salto, dejando caer el anillo sobre la mesa. El susurro se detuvo, pero la sensación de ser observado permaneció. Intentó racionalizarlo. Es el cansancio, solo el cansancio, se dijo para sí mismo. Pero entonces la luz de la lámpara parpadeó, y cuando volvió a encenderse, el vagabundo estaba allí, de pie, en la esquina del taller. ¿Cómo entraste aquí?, gritó Luis, retrocediendo hasta chocar con la pared. El hombre no respondió. Sus ojos, ahora completamente negros, lo atravesaban como si fueran ventanas hacia algo inconcebible. Sabes lo que tienes en tus manos, pero no sabes lo que significa. Esa piedra no es un adorno, es un umbral. Luis intentó hablar, pero las palabras atascaron en su garganta. El vagabundo dio un paso hacia adelante, señalando el anillo. Cada vez que lo miras, te acercas más. Te lo advertí, pero no escuchaste. La piedra comenzó a brillar, un brillo oscuro, antinatural. Luis no podía apartar la vista. Era hipnótico, devastador, y en el centro del anillo comenzó a formarse algo. No era un reflejo ni una sombra, sino un agujero, un vacío que parecía expandirse. Es la puerta, dijo el vagabundo, cuya voz ahora sonaba como coro de miles. Y tú, joyero, la has abierto. Luis gritó cuando la oscuridad del anillo lo alcanzó, pero no era solo la ausencia de luz, era la ausencia de todo, de una forma, del tiempo, de la existencia misma. Sintió como su cuerpo era arrastrado, desgarrado y descompuesto en fragmentos más pequeños que átomos. Y al otro lado de la puerta vio cosas que no deberían existir, entidades colosales con formas que desafiaban toda lógica, moviéndose en un mar infinito de vacío y caos. Cuando finalmente el taller quedó en silencio, el anillo estaba sobre la mesa, quieto y opaco, como siempre. El vagabundo lo tomó con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su abrigo desgastado. Siempre hay otro curioso, murmuró con un tono burlesco, saliendo al frío de la noche. En la casa del joyero solo quedó el grito de un eco que parecía resonar desde un lugar mucho más lejano de este mundo. Si este video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que visites mi canal de YouTube, ya que allí podrás encontrar más historias de horror cósmico. Antes de terminar, quisiera agradecer a todos los suscriptores que se toman su tiempo para dejar un comentario en cada video y para interactuar conmigo en la pestaña de comunidad de mi canal. Te invito a que te pases por allí, ya que allí podremos interactuar y podrás ver los posts de terror que publico. Y ahora, sin más, como siempre, recuerda, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.